vez por una insuficiencia linfática, tal vez se va a dar por un trasplante pulmonar o una linfangitis carcinomatosa. En cuanto al edema agudo de pulmón no cardiogénico o por aumento de permeabilidad, se va a dar pues quizá por algunos problemas pulmonares, en este caso la neumonía o alguna contusión pulmonar o tal vez alguna inhalación de tóxicos. Y a nivel ¿no? Extrapulmonar, vamos a ver quizá alguna sepsis, algún traumatismo grave, eh, alguna sobredosis de drogas, ¿no? O quizá alguna transfusión múltiple o alguna pancreatitis. Y en cuanto a la etiología del edema agudo de pulmón mixto, se va a dar, dice, por un problema no neurogénico o quizá por la gran altitud, ¿no? En donde residen las personas, o por una reperfusión o por un post-neumonectomía, ¿no? Um, entonces, haciendo acá énfasis, ¿no? A la etiología, vamos a decir, en el edema agudo de pulmón cardiogénico, va a haber generalmente, se va a dar, dice, pues, una de las principales causas, ¿no? De la etiología, va a haber exacerbación, pues, de la falla cardíaca, una disfunción valvular, eh, quizá algunas arritmias, ¿no? Y en cuanto al edema agudo de pulmón no cardiogénico, va a haber tal vez un síndrome, ¿no? Del distrés respiratorio agudo, que va a ser la causa más frecuente, por ejemplo, del edema pulmonar no cardiogénico. O como también dicen, ¿no? Por gran altitud, en donde vamos a ver que va a haber personas que viven por encima de los 3.600 o 3.900. Un ratito por... A ver, ya, ahora sí está bien. ¿Me escuchan? Mi internet. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, sí. Ya, ya. Entonces voy a continuar, gracias. Entonces sí. Ya, eso en cuanto a la etiología. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología, ¿no? En este caso vamos a hablar de la presión hidrostática y también de la presión oncótica. En la presión hidrostática nos dice que facilita pues el desplazamiento del líquido de los capilares al intersticio pulmonar. Y la presión oncótica depende de la concentración de la proteína en la sangre y facilita el desplazamiento del líquido al interior pues, del vaso. Si existe, nos dicen, ¿no? Si existe alteración hemodinámicas, allí habrá pues un desequilibrio de las leyes de Starling. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Da. Bueno, hablando de la ley de Starling, ¿no? Justamente habla pues de la presión hidrostática, de la presión oncótica. Y ¿no? En la presión hidrostática dice tiende a sacar el líquido hacia el intersticio y espacio alveolar. Y en la presión oncótica tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar. Esto va a determinar pues justamente el equilibrio entre estas dos presiones. La ley de Starling, estas fuerzas, ¿no? De Starling nos determinan si el líquido pasará de la sangre al espacio intersticial o si lo hará en sentido contrario. Ahí vamos viendo al lado derecho, ¿no? En la imagen, ¿no? Hay un vaso en donde vamos a ver una presión hidrostática capilar representada por la PC. En este caso, en esta presión hidrostática capilar, va a haber, nos dice que la fuerza que tiende a forzar la salida del líquido del capilar es la fuerza, ¿no? Que tiende, ¿no? A forzar la salida del líquido del capilar al intersticio. Y la presión del líquido intersticial, que está ahí, ¿no? El PID, se va a dar en dos formas, la positiva y la negativa. La positiva es cuando va a tender a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar y la negativa tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. Pero esto siempre, en esta presión del líquido intersticial, siempre nos dice negativa en la mayor parte de los tejidos. Y en relación a la presión coloidosmótica o plasmática del capilar, ¿no? Nos dice que es una fuerza que tiende a provocar osmosis del líquido hacia el interior del capilar. Generalmente se opone a que salga líquido del capilar, nos dice, ¿no? En esta ley de Starling. Y el otro es, ¿no? La presión coloidosmótica del líquido intersticial, en este caso, la fuerza que favorece el paso del líquido del capilar hacia el espacio intersticial.
¿no? Entonces, esta fuerza de Starling, entonces, se da pues en ese sentido, ¿no? Donde va a determinar si el líquido pasará de la sangre al espacio intersticial o si lo hará en sentido contrario. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando entonces, vamos a ver que en el edema agudo de pulmón cardiogénico o, o hidrostático, va a haber pues un fallo, ¿no? En el bombeo, ¿no? Hace que la sangre retroceda a la circulación pulmonar. O tal vez se va a ver que la presión hidrostática capilar pulmonar va a superar a la presión osmótica coloidal. El líquido no es impulsado fuera de los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial y el alveolo. En cambio, ¿no? En el edema agudo de pulmón no cardiogénico o por aumento de permeabilidad, la presión hidrostática es normal. El líquido se va a desplazar con la proteína conforme cambia la fuerza oncótica del vaso hacia el tejido. Continuando, siguiente diapositiva, por favor. También vamos a ver, ¿no? En relación, ¿no? al edema pulmonar cardiogénico, nos dice que va a haber un desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y oncóticas a ambos lados, ¿no? De la membrana semipermeable en el endotelio. En una presión capilar, ¿no? Normal, la presión capilar normal va a ser pues de 5 a 12, ¿no? milímetros de mercurio. Y ahí va en los signos radiológicos, por ejemplo, vamos a ver esa presión de 5 a 12, va a haber una radiografía normal, o sea, no vamos a ver nada, ¿no? En cambio, en la fase de redistribución, donde va a ser de 12 a 17, ahí sí ya dice en los signos radiológicos, vamos a ver cefalización de los vasos pulmonares. En la fase intersticial, de 17 a 20, ya se va a ver, dice, las líneas de Kerley, va a haber engrosamiento peribronquiovascular y derrame pleural. Y mayor a 25, pues va a haber un edema pulmonar alveolar. Esto ya se va a dar en la fase alveolar. Y en relación al edema pulmonar no cardiogénico, va a haber pues justamente aumento de la permeabilidad capilar, que incremente el movimiento de agua, proteínas y sustancias inflamatorias desde el espacio intravascular al espacio intersticial y los alveolos. Esto se va a ver debido a una lesión pulmonar directa o indirecta. También va a haber pues, no, dos fases, una fase aguda o exudativa y la otra fase crónica, o proliferativa o fibrótica. En la fase aguda o exudativa, primero lo que va a haber es, no va a haber una agresión endotelial bronquiolo-alveolar y luego una reacción mediada por macrófagos y neutrófilos. Lo que va a haber es edema y formación de membranas hialinas y al final una inactivación del surfactante. En la fase crónica, proliferativa y fibrótica, lo que va a suceder es que se va a liberar, los macrófagos se van a liberar mediadores, la interleucina 1, va a haber activación de neutrófilos y fibroblastos, y va a haber pues producción de matriz extracelular y al final va a haber fibrosis. Bueno, esa es de mi parte, va a continuar mi compañera Alexandra con la exposición. Muchas gracias. Bien. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a seguir con la exposición. Ya. Seguimos con las manifestaciones clínicas. Bueno, en la práctica va a ser un poco difícil distinguir entre un edema agudo de pulmón cardiogénico y de uno que no es cardiogénico. Y también pueden coexistir ambas alteraciones hasta en un 20% de todos los casos. Los hallazgos principales que vamos a tener y que son comunes en ambos síndromes van a ser la disnea, la tos, la hipoxemia y también datos de ocupación alveolar que vamos a encontrarlos en la radiografía. Ya. Como ya lo dije, van a tener ambos
tanto el edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico, lo que es la disnea, la taquipnea, hipoxia y también, ¿no?, la tos, y también puede haber expectoración. Ya, en la imagen vemos la diferenciación, en que se diferencian ambos. El hidrostático, que es el cardiogénico, y el otro que, bueno, que va a haber aumento en la permeabilidad, y bueno, este es el no cardiogénico. Ya, en el edema agudo de pulmón cardiogénico vamos a ver que el paciente va a tener antecedentes clínicos cardíacos. También una disnea paroxística nocturna, también lo que es la ortopnea, el aumento de edemas en miembros inferiores y dolor torácico. También a la auscultación nosotros vamos a ver que va a tener soplos. Y el PCP va a ser mayor a 18 milímetros de mercurio. En comparación con el que es no cardiogénico, vamos a ver que el paciente va a tener dificultad respiratoria, que va a ser aguda, va a ser grave y va a ser progresiva. También va a haber hipoxemia, que va a ser refractaria a oxigenoterapia, y en la radiografía vamos a ver que va a presentar opacidades que van a ser difusas y van a ser bilaterales. También se va a asociar a la disminución de la distensibilidad pulmonar, y la PCP va a ser menor a los 18 milímetros de mercurio. Ya. En este cuadro también, ya bueno, acá ya lo dividen en antecedentes y en la exploración física, ¿no? En un edema no cardiogénico, como ya lo dije, no hay antecedentes de cardiopatía, y el equilibrio hídrico va a ser adecuado. En comparación con el cardiogénico, en el cual sí va a haber cardiopatías en el paciente, y también puede haber hipertensión, dolor torácico y también palpitaciones, ¿no? En la exploración física, en un edema no cardiogénico, las venas y el cuello van a estar aplanadas. Sin embargo, en un edema cardiogénico vamos a ver que estas venas del cuello van a estar ingurgitadas. En el no cardiogénico, los pulsos van a ser hiperdinámicos. En el edema cardiogénico va a haber hipertrofia, también puede haber elevación y disenesia del ventrículo izquierdo. En el edema no cardiogénico nos dice que hay galope fisiológico, y en el edema cardiogénico va a haber soplos, como ya lo mencioné. Y en el no cardiogénico no va a haber edemas, y en el cardiogénico sí, ¿no? El paciente sí va a presentar edemas. Ya. En cuanto al diagnóstico, nos dice que ya primeramente se tiene que hacer una historia clínica cuidadosa y evaluando, ¿no?, las circunstancias del inicio de la dificultad respiratoria. ¿Por qué presentó el paciente la dificultad respiratoria? También hay que buscar algunos factores predisponentes que sean más frecuentes, y también, ¿no?, poner atención especial en la posibilidad de que el paciente tenga una infección. Acá la sepsis es la primera causa del daño pulmonar agudo y del síndrome de dificultad respiratoria aguda. También podría tratarse de una neumonía adquirida en la comunidad, que es la causa más frecuente de un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no?, que fuera del hospital. Ya. Otro examen que podemos utilizar es la radiografía de tórax. Este nos va, va a ser un poco similar, nos dice, ¿no?, en ambos edemas, tanto el cardiogénico como el no cardiogénico, pero también van a haber características que nos pueden ayudar a diferenciarlas. Ya, por ejemplo, vamos a ver en los hallazgos radiológicos en un edema agudo de pulmón no cardiogénico, opacidades pulmonares que van a ser bilaterales, pueden ser parchadas, difusas o asimétricas. También edema intersticial con borramiento iliar y engrosamiento peribroncovascular. No va a haber derrame pleural, que es importante porque en el cardiogénico sí puede haber un derrame pleural. Tampoco va a haber cardiomegalia ni las líneas de Kerley. Ya. Y en la tomografía también acá nos dice que podemos observar que va a haber áreas
en vidrio deslustrado y también infiltrados alveolares parchados o asimétricos. Ya. Otros estudios complementarios que tenemos son la presión pulmonar capilar enclavada, en la cual nosotros vamos a poder en acá utilizar un catéter, nos dice que es un catéter de Swan-Ganz, para medir así la presión capilar pulmonar. Si esta presión es menor a los 18 milímetros de mercurio, se va a descartar que sea un edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Otro examen es la broncoscopía, que también nos dice que es un método de diagnóstico que va a ser eficaz y seguro en los pacientes intubados tras un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Ya, acá se va a hacer una inspección de la vía aérea para permitir ver si hay inflamación o incluso puede haber contenido gástrico en el caso de que se trate de una también o haya habido una neumonía aspirativa, ¿no? Ya, otro examen que también se puede usar es la gasometría arterial, en el cual podemos, o se va a encontrar hipocapnia y también fases avanzadas de hipoxemia grave. Y también el estudio hemodinámico va a ser importante para, vamos a ver que va a haber una presión arterial pulmonar elevada y la presión capilar pulmonar es normal, ¿no? Es normal en el no cardiogénico. Y también podemos utilizar el electrocardiograma para diferenciar, ¿no? Si es de un edema agudo de pulmón no cardiogénico o de uno cardiogénico. En el electrocardiograma sí va a estar alterado, ¿no? Si se va a tratar de un edema de pulmón cardiogénico. Ya. El tratamiento, sus objetivos van a ser el control de la causa subyacente, primeramente, y también se van a instaurar estrategias ventilatorias y de soporte, las cuales van a permitir que mantener, ¿no?, las funciones orgánicas y también la mejora de la lesión pulmonar. Y casi todos los pacientes nos dicen que desarrollen un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, van a necesitar ventilación mecánica invasiva a través de un tubo endotraqueal. Ya, los objetivos ya les dije, y lo que se va a utilizar acá va a ser la ventilación con volúmenes bajos, también la presión positiva al final de la expiración alto, la posición prona y relajantes musculares. Ya, las medidas ventilatorias, vamos a ver, como ya lo mencioné primeramente, la ventilación con volumen corriente bajo. Nos dice acá que se va a administrar volúmenes tidales bajos y esto va a ocasionar que haya una menor sobredistensión alveolar. Y se ha demostrado también que la ventilación con un volumen tidal bajo, o sea, que esté entre 4 a 6 milímetros por kilogramo de peso, y mantener una presión meseta entre 25 a 30 milímetros de agua, va a disminuir significativamente la mortalidad, ¿no?, en estos pacientes. Ya. La ventilación, la otra que se utiliza es la ventilación a pulmón abierto. Esta va a combinar, nos dice, la ventilación con volumen corriente bajo y una suficiente presión positiva al final de la expiración. Esto para maximizar el reclutamiento alveolar. Y lo cual va a permitir que el daño pulmonar inducido por el cierre y la apertura cíclicos de las unidades alveolares estén, ¿no?, equilibradas. Ya, bueno, lo que mencionaba la bibliografía también era que la ventilación sea en posición prona. Esto se refiere a la ventilación mecánica invasiva con el paciente en posición prona, ¿no?, como se ve en la imagen. Esta es una maniobra en la cual, bueno, la posición del corazón, se va a modificar la posición del corazón, también va a aumentar
y va a redistribuir la presión transpulmonar en regiones dorsales. Y también esto ya tenemos a los relajantes neuromusculares, la cual van a mejorar, ¿no? También la oxigenación. Y bueno, no es tan utilizado tampoco, no se recomienda mucho, es lo que decía, pero porque pueden haber algunos efectos colaterales, como son la debilidad muscular prolongada. Ya. Otras estrategias de tratamiento, también, como ya lo mencionamos, es la sedación, también la restricción de líquidos. Eso lo utilizamos una vez que se ha logrado una una adecuada reanimación y una perfusión tisular. Y bueno, se puede acá buscar la reducción de la presión venosa central menor a 4 milímetros de mercurio y la presión en cuña menor a 8 milímetros de mercurio con ayuda de algunos diuréticos. También el monitoreo hemodinámico puede realizarse en la mayoría de los pacientes a través de un catéter venoso central. Y la posición semisentada, o sea, colocar al paciente en posición semisentada de 30 a 45 grados, a menos que exista una contraindicación. Pero estas otras estrategias pueden no reducir la mortalidad del paciente. Eso sería todo. Gracias. Buena exposición. Creo que les he dado una bibliografía para poder revisarlo. Me ha gustado dónde han ingresado, pero faltaba un poquito más. Una pregunta para el grupo: ¿qué tipo de tratamiento farmacológico daría en este paciente? Y bueno, la parte de lo que es ventilación no invasiva o invasiva que te has referido está un poquito desactualizada, pero lo importante acá es que ustedes, como médicos generales, sepan que debe ser una presión positiva para poder dilatar este alveolo y a su vez limpiar. ¿Qué medicación o fármaco te va a ayudar, o tipo nitrato, más fácil, te va a ayudar para que tú puedas manejar las presiones capilares medias elevadas o la presión pulmonar? Bueno, doctor, mencionaba, bueno, la sedación al paciente, pero fármacos. ¿Has leído así algo de nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, dependiendo del tipo de patología que estás enfrentando? Creo que sí lo mencionaron, doctor, pero no. ¿Te acuerdas que en la exposición que hemos hecho de urgencias y emergencias hipertensivas hemos dicho que la mayoría de nitratos, como la nitroglicerina, puede ayudar a disminuir la presión intrapulmonar, sobre todo en los pacientes que tienen un edema de agudo pulmonar de tipo no cardiogénico, y la presión positiva que te va a ayudar a liberar, y los diuréticos que van a disminuir el volumen exaltante? Continuemos, por favor, no hay problema.
¿Y podemos continuar con la siguiente exposición, por favor? ¿O hay algún tipo de preguntas, dudas, comentarios? Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, continuando con las exposiciones, el tema que les vamos a presentar es síndrome de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la definición del síndrome de distrés respiratorio agudo, que va a ser una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema agudo inflamatorio del pulmón, donde va a haber un aumento de la permeabilidad capilar y provocando así lo que vendría a ser el pasaje de fluidos al intersticio pulmonar y luego a los espacios alveolares, provocando así lo que vendría a ser un shunt intrapulmonar. Y esto a su vez va a generar la hipoxemia profunda y refractaria a altos niveles de FiO2, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a ver dos tablas en donde vamos a ver las definiciones. Una de ellas que ha sido dada por Petty y Ashbaugh en 1967 y la última definición con la que se cuenta, ¿no? Que es la definición dada por Berlín del síndrome de distrés respiratorio agudo, en donde nos dice que nos presentan, ¿no?, ciertos criterios que van a estar, aunque tienen que estar presentes en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Primero, uno de ellos es el origen del edema, ¿no?, que vendría a ser la insuficiencia respiratoria no explicada totalmente por falla cardíaca o por sobrecarga de fluidos, y en donde se va a requerir, ¿no?, una evaluación objetiva para excluir un edema hidrostático y si no se identifican los factores de riesgo. Con respecto al tiempo de aparición, esto debe ser dentro de una semana de un filtro clínico identificado o síntomas respiratorios nuevos que van a ir empeorando. Tenemos que tener también la radiografía de tórax o una tomografía en donde se van a observar infiltrados bilaterales no explicados totalmente por derrames, ¿no?, o colapso lobar o pulmonar o nódulos. Aquí tenemos la alteración de la oxigenación. Si la altitud va a ser más de 1000 metros sobre el nivel del mar, esta se debe corregir, ¿no?, con un PAFI por la presión barométrica entre 760, ¿no? Y aquí nos da la clasificación del síndrome de distrés respiratorio agudo, ya sea en leve, moderado y grave. Si vamos a estar hablando de un síndrome de distrés respiratorio leve, vamos a encontrar que el PAFI se va a encontrar entre los valores, o va a ser mayor de 200, pero o menor o igual a 300, con una presión positiva de fin de expiración o un CPAP mayor o igual a 5 centímetros de agua. Si va a ser uno moderado, se va a encontrar entre un rango de mayor a 100 y menor o igual a 200, con una presión positiva de fin de expiración mayor o igual a 5 centímetros de agua. Y si es grave, va a tener un PAFI menor o igual a 100, ¿no?, con un PIB mayor a 5 centímetros de agua. Siguiente, por favor. Acá, como hemos dicho, en la clínica lo que se va a encontrar es una hipoxemia grave, ¿no? Y en rayos X vamos a encontrar los infiltrados pulmonares bilaterales, que van a ser características del síndrome respiratorio agudo. También se puede encontrar una caída de la distensibilidad pulmonar o compliance pulmonar y así mismo un incremento del espacio muerto fisiológico. Siguiente. Para las características histopatológicas, en lo que se va a encontrar es un daño alveolar difuso, en donde podemos encontrar membranas hialinas, edema, necrosis de las células alveolares endoteliales, y en casos mucho más graves, lo que vendría a ser el depósito de colágenos, una proliferación de las células tipo 2 y una fibrosis organizada. Siguiente. Vamos a tener factores de riesgo, factores pulmonares que van a ser directos o extrapulmonares o indirectos.
Dentro de los pulmonares directos tenemos a la neumonía, que vendría a ser, ¿no?, el factor que se ha encontrado mayormente en los casos de ARDS, o a la aspiración de contenido gástrico, un trauma torácico, una ventilación mecánica con presiones o volúmenes corrientes elevados, causando así una injuria del pulmón inducida por la ventilación mecánica. Y dentro de los factores de riesgo extrapulmonares o indirectos, el con mayor frecuencia se ha encontrado ha sido el shock, seguido por una sepsis o un trauma grave, una injuria cerebral aguda en donde puede estar ocasionada por una hemorragia subaracnoidea, una isquemia cerebral, un trauma de cráneo. También tenemos las transfusiones debido a una pancreatitis aguda o una embolia grasa. Siguiente. Aquí tenemos la fisiopatología del ARDS, ¿no?, en donde primero se tiene que tener la exposición o tiene que haber existido la exposición a uno de los factores de riesgo, ya sean pulmonares o extrapulmonares, lo cual va a causar una aparición de la injuria endotelial pulmonar, aumentando así la permeabilidad vascular, y de esa forma se va a dar el pasaje del líquido rico en proteínas, células y macromoléculas. Esto va a causar una inactivación del surfactante y va a dar una formación de las membranas típicas hialinas, ¿no? Y va a haber una alteración de la barrera epitelial, en donde va a haber una liberación, una secreción de citoquinas, del factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6 y 8 y otros mediadores más, y esto va a causar una activación de los neutrófilos. Y esto va a ser la potencia al daño inicial, ¿no? Se va a tener un mecanismo de resolución. Esto va a ser o va a estar entre el 4º al 7º día de la fase exudativa. El ARDS, antes, para describir lo que vendría a ser el daño alveolar difuso, se contaba con 3 fases. Una fase exudativa, una de proliferación y una de... Y esto más una reabsorción de edema, ¿no?, y una remoción de las membranas hialinas en el mecanismo de resolución. Siguiente. Ahora, el mecanismo de injuria, en donde vamos a tener un daño del pulmón por ventilación mecánica, o esta puede ser por infecciones. Con respecto al daño debido a una injuria producida al pulmón debido a la ventilación mecánica, se va a dar por una sobredistensión por altos volúmenes corrientes o por presiones elevadas que se le va a dar al paciente. Y en las infecciones, una secreción adicional de las citoquinas que ya hemos visto, ¿no? Ahora, el mecanismo fisiopatológico etiológico del ARDS va a ser el shunt intrapulmonar que va a existir, y lo que se busca aquí es que haya un equilibrio, ¿no?, entre los factores de daño y entre los factores de recuperación. Si es que va a haber un desequilibrio en entonces vamos a tener los diferentes grados de ARDS que ya hemos mencionado, ¿no? Eso sería todo con respecto a esta parte. Mi compañero va a continuar con la exposición. Bien, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En cuanto al manejo y el tratamiento de síndrome de estrés respiratorio agudo, tenemos que ver primero estimar la talla del paciente, pero sobre todo el tratamiento va a tener como objetivo reducir las zonas de pobre intercambio gaseoso que se va a observar en una radiografía, y a su vez aumentar la entrega de oxígeno hacia los tejidos. De la misma forma, disminuir el consumo de oxígeno por el aparato respiratorio, así evitar las futuras complicaciones del cuadro asociado, y al mismo tiempo ir desarrollando la enfermedad de base que ha ocasionado este síndrome. Para ello tenemos que clasificar según la cuadro de severidad, en el que un cuadro leve se va a observar con un PAFI de 201 a 300, un grado moderado de 101 a 200 y un grado severo menor a 100.
Todos ellos nos dice que debemos manejar con una presión positiva al final de la expiración mayor a 5 para evitar sobre todo las complicaciones como es el barotrauma, el volutrauma, el atelectrauma y el biotrauma, que vamos a ir viendo a continuación de qué trata. Entonces el tratamiento, las guías nos dice que primero se debe tratar el síndrome respiratorio agudo a través de la ventilación mecánica como principal medio de soporte para este tipo de pacientes. La ventilación tiene que ser a presión positiva con un volumen corriente reducido y mantener una presión meseta adecuada. Luego, la oxigenoterapia es de soporte, como ya he mencionado, y tiene que ser a alto flujo para poder evitar un atelectrauma. Y en cuanto al apoyo hemodinámico, nos dice que la administración de fluidos intravenosos en general en un estudio nos dice que no mejora el pronóstico. Es por eso que va a ser mejor manejarlo con fluidos restrictivos. Las estrategias de ventilación en el tratamiento de SDRA, como ya he dicho, tiene que ser una ventilación protectora, ¿sí? En el que vamos a utilizar una presión positiva al final de la expiración y la limitación de la presión de inspiración. A su vez, el mismo estudio nos dice que debería ser mantenerse en una posición prona al paciente con una posición de boca abajo. Esto va a mejorar la oxigenación y la ventilación. También la ventilación con alta frecuencia oscilatoria y el uso o el control de las frecuencias respiratorias muy altas se debe evitar. Esto va a mejorar la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono. Luego están las terapias adjuntas que se va a tener que usar, como es el uso de esteroides. Nos dice que produce cierta reducción a nivel de la inflamación pulmonar, como anteriormente ya mencionaba, debido a que esta patología es una patología proinflamatoria. Entonces esto va a mejorar la función pulmonar. Bueno, también estaría indicado la terapia con surfactantes, lo que sería la reposición del surfactante pulmonar, que va a mejorar la distensibilidad pulmonar. Luego tenemos la terapia con bloqueadores neuromusculares, que van a relajar los músculos respiratorios y van a mejorar la sincronía, ventilación, perfusión en el paciente. También nos dice que debemos acompañarlo con un aporte nutricional, pero esto a partir del tercer día. Bueno, esto, como ya he mencionado, la presión positiva al final de la expiración, la imagen, por aquí podemos observar, ¿no? Cómo nos va a ayudar a que evitar el colapso alveolar, ¿no? Lo que sería con PIP, ¿no? Por otro lado, tenemos la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta va a estar indicado en pacientes con hipoxia grave refractaria a la ventilación convencional y las medidas de rescate menos invasivas. En cuanto a los tratamientos ventilatorios y farmacológicos no convencionales, tenemos, como ya anteriormente mencioné, las relajantes musculares, pero estos deben ser a dosis bajas y, bueno, esta va a mejorar la disminución de la mortalidad. También están los beta-2 agonistas,
pero en estos no se ha observado ventajas en el tratamiento, por lo que no estaría indicado. La posición prona sí mejora la relación ventilación-perfusión, y los corticoides a altas dosis, pero por periodos cortos, sí han demostrado aumentar la supervivencia. En cuanto al riesgo y la mortalidad, si esta se trata adecuadamente, entonces va a ser mucho mejor antes de las 72 horas. Y bueno, está el riesgo de poder tener sepsis o que el paciente desarrolle sepsis, y la infección respiratoria persistente y una falla multiorgánica. También en pacientes de mayores de 65 años o infectados con el VIH o la inmunosupresión van a tener mayor riesgo de mortalidad y, bueno, la malignidad o trasplante de órganos. Bueno, las complicaciones como el barotrauma, esto va a ser debido a que se produce una iatrogenia debido a los altos volúmenes de presión, sobre todo cuando se quiere alcanzar una presión meseta, y la infección nosocomial, así como las atelectasias. Y si no se inicia la nutrición a partir del tercer día, y la falla multiorgánica. Bueno, eso sería con la exposición. Gracias.
Disculpen, he tenido un problema de conexión. Un ratito me ha botado, estoy volviendo a entrar. ¿Ya ha terminado la exposición de su compañero? ¿O se ha quedado a la mitad? Sí, lo terminamos. Ya, entonces unas cuantas preguntas sencillas para que puedan ahí completar. Esto les va a venir su examen. La presión de soporte o la presión pico que debe tener el ventilador para asegurarte que no existe un teletrauma, balotrauma y demás, ¿cuál sería a lo que has podido revisar? Doctor, nos dice que debería estar entre 25 a 30, doctor. Ya, aceptable la respuesta. Lo ideal es que no debe pasar los 25, casos especiales como máximo 30. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en la época de COVID, cuando muchos teníamos nuestros familiares, amigos y demás que han sufrido de esta enfermedad, una de las complicaciones más comunes del COVID era el síndrome de estrés respiratorio secundario al COVID, y por lo cual han entrado a ventilación mecánica. De estos pacientes que han entrado a ventilación mecánica, ha estado de moda lo que es el reclutaje. ¿Qué significa? Que yo le pongo un volumen de PIP, que el PIP es el volumen que se encuentra en el pulmón de una forma fisiológica, y sobre eso la presión de soporte, que es el volumen, o la presión de aire que yo aumento sobre este PIP base. Entonces, ¿qué hacía? Recordemos que un pulmón sano tiene entre un 15 y un 20%, dependiendo de la bibliografía, de alvéolos que no se han abierto, de alvéolos funcionantes que están descansando. Esto normalmente no son aprovechables. ¿Por qué? Porque no necesitamos. Sin embargo, en la presencia del COVID, este 10, 15 o 20% de alvéolos era la diferencia entre que un paciente se mantenga vivo y fallezca. Entonces, la finalidad de la mayoría de médicos en ese tiempo del área respiratoria o área crítica era reclutar este 10, 15 o 20%, para la cual hacían varias maniobras. Una de las maniobras es el decúbito supino o boca abajo, como dicen. Otra es el reclutamiento alveolar, donde ellos empezaban con un PIB de 5, 6, 7 y lo aumentaban cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. El PIB teóricamente aumentaba o facilitaba la dilatación o la apertura de estos alvéolos que no están funcionando, pero que son funcionantes, y mejoraba la saturación. El detalle era hasta qué punto. Muchos médicos empezaban a jugar con los parámetros ventilatorios. ¿Qué significa? Que si yo ponía un PIB, digamos, de 5, la presión de soporte la aumentaba a unos 15. 5 más 15 es 20, una presión pico o máxima de 20. Porque la presión máxima es la presión pico más el PIB. Entonces, ellos en un afán de intentar apoyar, porque yo pienso en ese sentido, porque dudo que un médico quiera matar a sus pacientes, aumentaban y progresaban, y llegaban a unas presiones de 25, 30, 35, hasta 45. Teóricamente sí aperturaba los alvéolos, el paciente mejoraba la saturación y digamos que te daba un periodo de ventana para que tu paciente se pueda recuperar. ¿Por qué digo teóricamente? Porque sí quizás ayudaban en cierto punto, pero los condenabas a muerte, porque producías volutrauma, barotrauma o fibrosis secundaria. Y estos pacientes, después de su turno de estos médicos, porque conozco a varios médicos que han trabajado en el área de COVID, al día siguiente o después de 3 días, cuando tú querías retirarle la presión de soporte, simplemente el paciente no respondía. ¿Por qué? Porque tenía un pulmón injuriado, lesionado, eh, herido, si quieren llamarle. Ahora ustedes dirán, pero todo eso es que pasa. Sí, pasa. Por eso para nosotros es importante un buen manejo de ventilación mecánica en algunos personales que necesitan. Y por lo menos ustedes que son médicos generales, que cuando tengan un paciente en ventilación nunca vean que pases de los 20 o 25 como mucho. Ni siquiera yo recomiendo el 30 milímetros de mercurio para una presión. Porque si ese paciente fuera tu hermano, sobrino o amigo, y tú supieras que le están haciendo ese daño, lo pensarías 2 o 3 veces.
Por eso la pregunta de examen va a ser sencillamente, ¿cuál es el máximo de presión que no te trae ningún tipo de complicación en un paciente con síndrome de distrés respiratoria? La respuesta va a ser máximo de presión es que no debe pasar los 25 milímetros de mercurio en casos normales y 30 milímetros de mercurio o centímetros de agua, perdón, en casos especiales. ¿Ya? Podemos continuar con la siguiente exposición. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Sí, se escucha, se escucha. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con la ronda de exposiciones, vamos a continuar con neumonía adquirida en la comunidad y asociado a dispositivos invasivos. Ya. Bueno, primero hablemos del NAC, ¿no? Bueno, sobre la etiología del NAC, pues desde un principio hay que mencionar que hasta un 62% de los casos no se va a detectar ningún patógeno a pesar de una extensa evaluación microbiológica, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la neumonía puede ser causada por bacterias típicas y bacterias atípicas, que posteriormente ya lo vamos a ver. Bueno, al hablar de adquirida en la comunidad, hablamos de una infección aguda en el parénquima pulmonar que está adquirida fuera del hospital. Ya cuando hablamos de nuestra parte nosocomial, pues cuando está adquirida en mayor a 48 horas después de un ingreso al hospital, o una neumonía adquirida mayor a 48 horas después de una intubación endotraqueal, ¿no? Bueno, dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener a lo que es la edad avanzada. Dentro de estas están las comorbilidades. Dentro de ellas la más principal es el EPOC y las infecciones virales del tracto respiratorio. Bueno, como les decías, esto va a estar causado por bacterias típicas y bacterias atípicas y por virus. Entre las bacterias típicas, el Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana más común, pero en esta lista también podemos incluir a la Haemophilus influenzae, la Moxarella catarrhalis, y entre otros, ¿no? Y entre las bacterias atípicas, pues tenemos a la Legionella, a Mycoplasma y la Clamilla pneumoniae, la Clamilla pizzati. Y dentro de los virus tenemos los virus de la influencia A y B, el rinovirus, virus de la parainfluenza, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, el coronavirus y el bocavirus humano, ¿no? Bueno, dentro de la etiología y la microbiología, pues podemos encontrar en aguas contaminadas, que es la legionela, ¿no? Y también lo que es en aves, como habíamos mencionado, la Clamilla pizzazzi, y dentro de las regiones áridas bueno, podemos encontrar, si es que viajamos, ¿no?, a las regiones áridas del norte, en México, o el sur de Estados Unidos, la coccidiomicosis, ¿no? Bueno, van a existir, existen ciertos antecedentes, ¿no?, que pueden aumentar la probabilidad de que este patógeno en particular, por ejemplo, como les mencioné, ¿no? También están dentro de estas las condiciones epidemiológicas, ¿no?, y los factores de riesgo relacionados a patógenos específicos. Por ejemplo, en condición de alcoholismo, pues vamos a encontrar un Streptococcus pneumoniae. Si tenemos un EPOC y o tabaquismo, pues vamos a encontrar lo que es la Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella o el Streptococcus pneumoniae, Moxarella catarrhalis o la Chlamydia pneumoniae. También la aspiración, que pueden ser patógenos entéricos gram negativos, anaerobios orales, en un absceso pulmonar. Podemos el MRCA,
los anaerobios orales, hongos endémicos o neumónicos, el Mycobacterium tuberculosis, las micobacterias atípicas y también exposición a murciélagos o excremento de aves, ¿no? Hablamos del Histoplasma capsulatum, exposición a aves, que es la Chlamydia pizzaci, y la exposición de conejos, ¿no? Que es la Fresiella tularensis, ¿no? Bueno, vamos a tener tendencias importantes. Bueno, la principal causa de NAC pues va a ser el Streptococcus pneumoniae. Nos menciona que a medida que avanza el tiempo, pues esta está en disminución, ¿no? ¿Por qué? La incidencia general de la neumonía neumocócica va a disminuir. Esto se debe al parte el uso generalizado de la vacuna antineumocócica, ¿no? En otro apartado, en las tendencias también, pues se ha observado, gracias a la disponibilidad de lo que es el avance de las técnicas moleculares, ¿no? Y también detectar lo más antes posible el virus, ¿no? Como un agente causal de la neumonía. Ahora, se ha podido identificar hasta 1/3 de los casos de neumonía a medida que se avanza en las nuevas técnicas de detección. También se ve, ¿no? Se espera que nuestro conocimiento según la etiología de la neumonía crezca y también se puedan tener nuevas tendencias importantes, ¿no? En casos de neumonía por estreptococos resistentes a uno o más antibióticos. Este es un problema realmente serio, pues también se reconoce que el estafilococo meticilino resistente es un agente causal va a ser un agente causal que no es muy poco común, pero entre sus factores de riesgo se va a encontrar el uso reciente de antibióticos o el antecedente de influenza, ¿no? Y también el uso de drogas por el lado el uso de drogas por el lado, ¿no? De las pseudomonas. No es muy frecuente, pero es muy, bueno, la infección, ¿no? También son una causa muy rara de neumonía, pero se debe tener en cuenta esta, ya que es muy común que se presente en pacientes hospitalizados y en su frecuente uso también de antibióticos, ¿no? Y el antecedente de un EPOC, ¿no? Bueno, en la patogénesis, tradicionalmente se ha visto a la neumonía adquirida en la comunidad no como una infección del parénquima pulmonar, causada principalmente por patógenos respiratorios como bacterias o virus. En este modelo, pues, podemos observar que se va a transmitir, ¿no? De persona a persona a través de gotitas o con menos frecuencia por inhalación del aerosol. Estas gotitas van a estar cargadas por el agente infeccioso y así va a llegar hasta el nuevo hospedero. Después de la inhalación del patógeno, esta se va a colonizar en la nasofaringe y se va a empezar a propagar y mediante microaspiraciones que ya vimos acá, las bacterias pueden alcanzar las vías respiratorias más bajas y, y, eh, cuando cuando el tamaño del inóculo no es suficiente, con las defensas inmunes del huésped, estas dañadas, se va a producir lo que es la infección a ¿no? Y pues eh, se producen los fenómenos microbiológicos y fisiológicos, ¿no? Eh, bueno, aquí podemos observar el espacio alveolar. Entonces, al ingresar bueno, en un ambiente normal, podemos encontrar que bueno, está conformada por bacterias anaerobias como la prebotella y la Veillonella, ¿no? Que es la población común de la cavidad oral. Bueno, su importancia de esta radica en que la neumonía podría deberse también en la replicación incontrolada de estos microbios, ¿no? Que normalmente residen en el alveolo. Y eso adicional al microbioma puede modular la respuesta inflamatoria hacia otros patógenos extraños, ¿no? Por lo tanto, esto sería como una
composición alterada, ¿no? Que puede predisponer al desarrollo de la neumonía. Entre los factores que pueden alterar el microbioma tenemos al tabaquismo, como ya les mencioné, infecciones virales. Y bueno, esta teoría no explica por qué los casos de neumonía no, pues, a veces no pueden ser bien identificados o no tenemos el patógeno causal, ya que estos microorganismos no pueden cultivarse utilizando cultivos estándar, ¿no? Entonces, continuando, vemos que una vez que la bacteria patógena, que lo podemos ver acá, ingresa al alveolo, al interior, les va a esperar diferentes retos, ¿no? Uno de ellos será competir por los nutrientes. ¿Con quiénes? Bueno, con las que ya les había mencionado, con las bacterias que se encuentran, con el microbioma residente en este lugar, ¿no? Bueno, si el inóculo es suficiente y logra vencer los primeros obstáculos de la bacteria, se empiezan a replicar en el interior del alveolo y para frenar este crecimiento, el sistema inmunológico pues cuenta con macrófagos alveolares y esas células eh, van a identificar las bacterias patógenas mediante sus receptores y en consecuencia de esto va a empezar a liberarse las citocinas y estas citocinas liberadas por el macrófago son moléculas que se encargarán de alcanzar la circulación sistémica, ¿no? Como podemos ver, y para poder llevar el mensaje de, entre comillas, auxilio, ¿no? A otras células inmunológicas, las primeras células en responder al llamado van a ser los neutrófilos y los cuales llegan desde la circulación y luego ingresan al interior del alveolo ingresan al interior del alveolo en las próximas horas, ¿no? Y se va a producir el llenado de estas células, lo cual va a causar la inflamación local. En algunos casos, este mecanismo de defensa va a ser suficiente para controlar la infección, pero en otros la respuesta puede volverse sistémica y pues es desventajoso, ¿no? Para la respuesta sistémica. Bueno, bueno, básicamente, ¿qué podría darnos esta respuesta sistémica descontrolada? Pues nos va a dar lugar a lesiones tisulares, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda, o falla orgánica múltiple. Todo lo anterior que mencioné nos va a dar origen a los signos y síntomas de la enfermedad. El espectro de estos síntomas va a ser muy variado, pues va a depender de la gravedad de la enfermedad, pero entre los síntomas pulmonares lo que más se esperaría es pues la tos, ¿no? La tos, lo cual puede ser una tos con o sin esputo, y adicionalmente se puede acompañar lo que es la disnea, el dolor y el dolor pleurítico, ¿no? A la exploración física, pues en la inspección podría notarse la presencia de taquipnea y también el aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? A la auscultación, pues vamos a escuchar ruidos respiratorios adventicios, estertores, crepitaciones o roncos. A la palpación, pues vamos a la palpación del tórax, vamos a escuchar en lo posible un fremitus táctil o matices, ¿no? A la percusión también sobre las manifestaciones sistémicas, pues va a presentar manifestaciones como fiebre, escalofríos, malestar general, dolor en el pecho, anorexia. Se debe tener un especial cuidado en los adultos mayores o aquellos pacientes que tengan el sistema inmune deteriorado, ¿no? Por el mismo hecho de la clínica. O también aquellos que presenten un estado mental bajo, como la letargia o somnolencia, ¿no? Y en muchos casos puede cursar sin fiebre la clínica, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta la historia clínica completa y una exploración física, prestando mayor atención en factores de riesgo, ya los que describí anteriormente, ¿no? Bueno, en los hallazgos que les mencioné en la exploración física, vamos a ver si esto es compatible o no con un síndrome clínico.
Sí es posible también a recurrir lo que son estudios de imagenología, ¿no? Como la radiografía, esto para establecer el diagnóstico. Adicionalmente, hay pruebas de laboratorio que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones en sí en práctica clínica, ¿no? Y para la mayoría de pacientes con neumonía, pues se le va a solicitar una radiografía de tórax, postero anterior y lateral. Y los hallazgos radiográficos, pues, van a ser consistentes para un diagnóstico de neumonía y van a incluir lo que son consolidaciones lobulares, infiltraciones intersticiales y o cavitaciones. Por ejemplo, en esta radiografía, pues vamos a ver una radiografía postero anterior del tórax. O sea, observamos de arriba hacia abajo un hallazgo anormal, ¿no? Más destacado que es la consolidación del lóbulo superior derecho, que va a presentar un NAC, ¿no? En esta otra observamos este paciente tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 1, fue diagnosticado con neumonía neumocócica y se va a observar la opacidad del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? En este otro, pues vamos a ver cavitaciones en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Aquí. Y pues acá observamos un derrame pleural en el lado izquierdo. Y en esta otra, pertenece a un paciente que tiene neumonía por neumocitis girodesi y se observa opacificaciones periliares de vidrio esmerilado y consolidación temprana, ¿no? Por último, en algunos casos de neumonía pueden llegar a complicarse hasta el desarrollo de abscesos, como vemos en el pulmón derecho de este paciente, o también pueden llegar a necrotizarse, no todo el pulmón, como ocurre acá. No, en el pulmón izquierdo está afectado. Bueno, sobre la radiografía debemos tener en cuenta que aunque existen algunos patrones o signos que nos pudieran sugerir una etiología, en lo real no es posible diferenciar entre la radiografía por X o Y patógeno, ¿no? Con toda certeza. Entonces, si se sospecha de una neumonía pero o sea, si se sospecha en lo posible, se debe recurrir a una tomografía si es que por ende no nos ayuda mucho la radiografía. Esto puede ser una alternativa, aunque se utiliza de muy rara vez y en un contexto de un paciente inmunodeprimido tal vez se pueda pedir. Entonces, con la justificación del síndrome clínico compatible con una neumonía y los hallazgos de imagenología compatibles es suficiente nosotros para establecer un diagnóstico clínico inicial para un NAC. Entonces, pero dando que algunos trastornos cardiopulmonares pueden imitar este cuadro, es importante nosotros estar atentos a la posibilidad de un diagnóstico alternativo. A medida que va a evolucionar el curso de la enfermedad, vamos a ver un algoritmo, ¿no? De la atención de un paciente con neumonía, pues va a empezar con un interrogatorio, pues a la exploración física y posteriormente la radiografía y vamos a llegar al diagnóstico y por siguiente vamos a empezar el planteo terapéutico. Lo importante es definir qué tan grave está el paciente y cuál es el pronóstico, ya que con esto vamos a poder tomar la decisión, ¿no? Y el tratamiento, si es que puede ser ingresado o ambulatorio. Hablando de la puntuación de la gravedad, para definir la gravedad de la neumonía, es importante tomar en cuenta el juicio clínico, pero también hay sistemas de puntuación que nos van a apoyar en esto, ¿no? Para esto tenemos la escala CURB 65, que es fácil de usar, la más usada, y el índice de severidad de neumonía o el PSI, que es el más preciso y está validada, ¿no? Bueno, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas con estas escalas, es posible establecer el nivel de atención
que va a requerir, ¿no? Por ejemplo, para una atención ambulatoria, esta opción es justificada cuando se trata de un paciente por lo menos sano, ¿no? Con signos vitales normales, con excepción de la fiebre, que va a obtener un PCI de 1 o 2 o que obtenga un CURP 65 de 0 si es menor a 65 años o un puntaje o de 1, ¿no? Si es mayor a 65. En el siguiente nivel se va a recomendar una atención hospitalaria cuando el paciente presenta una saturación menor a, una saturación periférica de menos del 92%, o cuando obtenga un PCI mayor a 3, o cuando alcance un CURP 65 mayor a 1 y se trata de un paciente menor de 65 años, o cuando sea mayor a 65 o igual a 2 si se trata de un paciente mayor a 65 años, ¿no? Por otro lado, con la opinión de un médico especialista se va a recomendar que el paciente ingrese a sala de cuidados intensivos cuando se identifique a un paciente con insuficiencia respiratoria que va a requerir ventilación o que presente sepsis, que necesite vasopresores, ¿no? Bueno, vamos a ver dentro de las escalas con el CURP 65. Este sistema de puntuación está aprobado por la Sociedad Torácica Británica en Reino Unido y para su aplicación en un entorno hospitalario, ¿no? Su puntuación va a ayudar a establecer lo que es muy importante, el pronóstico de la mortalidad en 30 días, ¿no? Entre los factores de pronóstico, pues, que se emplea en esta escala está el estado de confusión, que es decir que un puntaje menos de 8 o igual a 8 es la prueba mental abreviada, ¿no? Que va a estar definida en un punto. Otro parámetro es la urea, de más de 20 miligramos por decilitro, que debe estar presente suma otro punto, y la frecuencia respiratoria de 30 o más, que se adiciona otro punto, y la presión arterial a la presión arterial si la presión sistólica es menor a 90 o la diastólica es menor de 60, también se añade un punto. Y por último, si es paciente de 65 años a más, se le agrega otro punto. Con lo que suma en total es posible establecer 3 niveles. Como podemos observar, si el puntaje está dentro de 3 a 5, pues se trata de un paciente de alto riesgo cuya mortalidad en 30 días supera el 15%. Con estos pacientes se va a requerir un manejo hospitalario y pues ahí entra el juicio clínico, ¿no? Además, si su puntuación supera más de 4 o 5, pues puede llegar a ser necesario su ingreso a UCI, ¿no? Por otro lado, si el puntaje obtenido fue de 2, el paciente es considerado de riesgo moderado con una mortalidad a 30 días que está entre 3 a 15%. Para estos pacientes puede considerarse el tratamiento intrahospitalario de corto tiempo o si es posible dar tratamiento ambulatorio, pero con alta supervisión y seguimiento del caso. Como otra categoría tenemos el puntaje de 0 a 1, pues que es un paciente considerado de bajo riesgo, dado que su mortalidad en 30 días es menor a 3% y es un paciente ambulatorio, con tratamiento ambulatorio, ¿no? En la práctica clínica también nos menciona el uso de una versión abreviada del CURP 65, es el CRB 65. Esta escala pues es una buena opción si estamos en un entorno comunitario donde no están disponibles las pruebas de laboratorio. En este caso se van a emplear los mismos parámetros, pero se va a eliminar la medición de la urea. En este sistema de puntuación se clasifica 3 niveles de riesgo, al igual que la anterior, ¿no? Y va a tener los mismos valores de mortalidad. Bueno, los valores de mortalidad van a modificarse, ¿no? Pero del mismo modo se va a recomendar que el paciente de alto riesgo sea admitido en un hospital, para riesgo moderado sea de referencia a un hospital y de riesgo bajo sea un tratamiento ambulatorio, ¿no? La otra opción de índice de severidad de neumonía o el PCI, este sistema, como les dije, es el más preciso y actualmente está validado. En esta escala, la puntuación obtenida se establece en 5 clases, como podemos observar la clase 1 y la clase 2, dado que la mortalidad se estima entre 0.1 y 0.6%, se recomienda una atención ambulatoria.
pero clase 3 y clase 4 y clase 5 se le recomienda una atención intrahospitalaria, ¿no? La desventaja de esta escala es que va a considerar muchos parámetros y cada parámetro, bueno, como podemos observar, cada parámetro, la puntuación irá variando, por ejemplo, en características demográficas, considera si se trata de un hombre o una mujer, o de una mujer si vive en una residencia de ancianos, pues también esta se va a considerar una comorbilidad. Bueno, se considera también dentro, ¿no? La hepatopatía, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia cardíaca congestiva, un ACV y una insuficiencia renal. Adicionalmente, toma en cuenta los resultados de una exploración física, ¿no? Pero también se va a recurrir a datos de laboratorio como el pH, la urea, el sodio, la glucosa, el hematocrito, entre otros, ¿no? Bueno, como le dije al principio, lo más importante va a ser lo que es el juicio clínico, ya que va a existir circunstancias que no van a ser consideradas en las escalas. Por ejemplo, en el caso de un paciente, digamos, ¿no? Que tenga incapacidad para tomar medicamentos orales, está justificado, ¿no? El tratamiento intrahospitalario, o si se trata de un paciente con un deterioro cognitivo o que se prevé un mal apego a un tratamiento, ¿no? Así como pacientes que tienen un abuso de sustancias, o pacientes indigentes o que residen muy lejos de un centro médico. En estas constituciones es más seguro tratar al paciente dentro de un hospital. Ujú. En el apartado de pruebas microbiológicas para el abordaje de la neumonía se va a recomendar un enfoque escalonado, es decir, que para casos de la neumonía es leve y donde se planea un tratamiento ambulatorio, no es indispensable realizar las pruebas microbiológicas, ¿no? Muy a menudo en estos casos la terapia empírica es exitosa y pues el conocimiento del patógeno generalmente no modifica los resultados, ¿no? En cambio, cuando estamos frente a un paciente con neumonía adquirida a partir de moderada, que requiere ingreso a un hospital, será necesario hemocultivos, hacer tinción Gram de esputo y cultivos. Si se contara, ¿no? Con el recurso, también se puede recomendar la prueba antígeno urinario para el neumococo y las pruebas para Legionella adicionalmente, ¿no? En esta tabla se puede resumir lo que es el enfoque escalonado. En conclusión, pues podemos ver las pruebas de laboratorio que pueden omitirse, ya que ellas no en un paciente ambulatorio, en una vigilancia hospitalaria o en UCI. Como les dije, hemocultivo, esputo, antígeno urinario, un panel viral, si es que se pudiera. Ahora, los predictores de mortalidad, pues actualmente los más importantes son la procalcitonina y la proteína C reactiva. Dentro del tratamiento vamos a observar, bueno, como les dije, se debe tener una medidas generales, no tomar las funciones vitales, sobre el estado mental, saturación de oxígeno, presión inspirada. Un paciente que se encuentra en NAC debe permanecer en reposo, buena hidratación y no fumar, ¿no? Bueno, dentro del manejo vamos a ver que esta va a necesitar lo que es profilaxis dentro de estas, ¿no? Vemos la profilaxis para la trombosis, un antibiótico empírico, soporte nutricional, oxigenoterapia y manejo de secreciones. Dentro de esto, vemos paciente con NAC con manejo ambulatorio, pues si presenta comorbilidades, no presenta comorbilidades, no antibióticos ni riesgo de resistencia, utilizamos amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, pero si presenta comorbilidad, ya estuvo expuesto a antibióticos y tiene un alto riesgo de resistencia, pues usamos levofloxacino 750 miligramos 24 horas, 5 días. Y en pacientes con NAC en un manejo hospitalario, pues en hospitalización, bueno, en UCI vamos a utilizar lo que es el levofloxacino 700 miligramos cada 24 días y en situaciones especiales, pues también tenemos que saber el riesgo de tenemos que saber el riesgo de infección por pseudomonas y el riesgo de un meticilino resistente. Eso sería todo. Posición, doy paso a mi compañero.
Buenas tardes. Bueno, muy conciso la exposición, me ha gustado, sobre todo las clasificaciones. Me gusta tu cuadro comparativo. Una pregunta simple, a ver. En un paciente asociado a los servicios de salud o infectado por el ámbito hospitalario, el cual recibe, digamos, vancomicina, meropenem o pipetazo, eh, en el caso de una en el caso de una infección por servicios de salud, no ventilación mecánica, sino servicios de salud que se puede considerar también ventilación mecánica, ¿cuál es el antibiótico ideal que podrías utilizar y de bajo costo? ¿Sería ceftriaxona, doctor? Si es un paciente asociado a los servicios de salud, te aseguro que le dan 12 ceftriaxona desde el primer día, o quizás lo han escalonado, o sea que no sería efectivo. ¿Otro? Es ampicilina, más sulfactam. Citromicina también. Otro, porque prácticamente se dan tratamientos por una neumonía básica. Bueno, linezolid si fuera vancomicina también. Ya. Clindamicina. Ya. La mayoría de pacientes hospitalizados reciben los betalactámicos, sea estas penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas. Otros reciben los aminoglucósidos, que son muy buena opción, y otros, bueno, las ciprofloxacinas y demás. Pero como es el uso de antibióticos, esto rota. O sea que si somos actualmente resistentes a la amoxicilina, somos más sensibles a la ampicilina. Y sobre todo en lo que son las maltos, los saprófitos o bacterias del tubo respiratorio, se vuelven sensibles al cotrimoxazol o sulfametoxazol más trimetropin. Los últimos estudios, será desde hace 5 años, indica que las neumonías asociadas a ventilación mecánica o asociados a los servicios de salud que no responden a una terapia convencional, sí responden a dosis estándares de sulfametolsazol más trimetropin. Por eso, para hacerles recuerdo de que los antibióticos están haciendo resistencia, es verdad. Cada vez estamos utilizando más antibióticos, más combinaciones, pero los antibióticos que normalmente no utilizamos o que dejamos de lado, como la ampicilina, se están volviendo más sensibles, o las sulfas que también se están volviendo mucho más sensibles. O sea que tenemos que recordar que si un paciente no responde a ciproclinda y tampoco responde a vancomicina, meropenem, este paciente tranquilamente tiene un gran chance de responder a lo que es al Bactrim forte, si quieren llamarlo en ese sentido, en terapias en ahí, bien endovenosas o bien orales. Listo, buena exposición. Con esto finalizamos el día de hoy. Un gusto en saludarles. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Una consulta, doctor.